interpretación de la escritura. Ok. O sea, estamos en 4 puntos delicados. Delicado. ¿Por dónde entró esta nueva tendencia? Entró por el vacío de gente que nunca se tomó el agua. Cuando tú analizas psicológicamente a cada uno de ellos, te dicen que ellos sentían un vacío y que sentían que estaban incompletos. Ay, lo dijo. Oye bien. No lo quería decir, pero lo dijo. Yo me sentía que no estaba en la verdad. Yo sentía que no estaba en la verdad. Sí. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, estamos acompañados de alguien que ya es de la casa, es de este programa, y las veces que ha venido acá ha sido algo extraordinario. No ha dejado nada a deber, y estamos muy contentos de tenerla acá en el día de hoy. Para mí de verdad que es un placer y un gozo, porque yo sé que hoy vamos a tratar temas que espinosos, chocantes, pero van a ser muy edificantes. Con nosotros la doctora Elizabeth Silverio Amada. Bienvenida, bendiciones. Ay, gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Un placer, un honor volver a estar, ¿verdad?, desde esta plataforma para edificar a algunos que ya nos han pedido, ¿verdad?, que abramos una plataforma personal para poder estar edificando, pero el Señor sabe el tiempo y las razones en las cuales lo vamos a estar haciendo. Sí, yo sé que hay unos proyectos que se van a dar, sí, porque la gente está deseosa de escuchar lo que tiene que escuchar, lo que debe de escuchar, ¿no? Correcto. Y salir de esa monotonía donde ha estado envuelta por tantos años. Correcto. Doctora, ¿con qué tenemos en el día de hoy? Mira, hoy venimos un poco fuerte, Vlad. Hoy el tema en el cual tú me has colocado es delicado. Hoy vamos a hablar del desorden eclesiástico de los credos. Credo. Déjame sentarme bien yo. Credo, religión y cómo estamos llevando esta entremezcla. Ok. Lo que nos está pasando a raíz de, voy a hablarlo serio, del pentecostalismo, de las áreas monoteístas, de la religión, credo y religión, los judaizantes. Vamos a ver a la luz de la escritura qué no está pasando en la sublime enseñanza que nos está desarraigando de una identidad o de la verdad de Cristo. Perfecto. ¿Real? Entonces yo quiero iniciar con una pregunta. Vamos a ver. La fe del creyente, ¿en qué está basada? No se supone que Cristo. Pero tenemos un rudimento hablándonos de teologías encontradas, subcultura, cultura y etimología, de la cual se nos está diciendo que Jesús o Cristo es griego, romano o arameo, o una simbología ideológica, no real. En la traducción de la escritura hay partes que se sustraen del griego, del hebreo, entre otras subculturas mezcladas, pues estamos hablando de tradiciones. Entonces, el creyente que no sabe leer español, ¿cómo va a entender hebreo? La enseñanza de que tú tienes que estudiar la Biblia. Estos son temas delicados.
Sí, claro. Que tú vas a estudiar la Biblia en hebreo. Sí. O la Torá, que es la ley. Que son todos los libros de la ley. Vamos a ver. Entre otros, desde los profetas hacia atrás, la Torá no contempla el nuevo pacto. La Torá no contempla el Nuevo Testamento. No, claro. La Torá no contempla el Pablo de los gentiles. No. Hasta cierto punto son rudimentos, culturas y especificaciones culturales de Israel. Claro. Como ellos, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver incluso con su educación, su forma. Claro que sí. De formación. Entonces, mi pregunta en esto es, una iglesia pentecostal. No te rías. No te rías. Ay, Dios mío. Que no ha podido, no ha llegado a la capacidad, a la capacidad de la alfabetización para la correcta interpretación de la escritura en el español. Ay, Dios mío. Quiere ahora vivir una vida que no le corresponde. Tenemos un problema de identidad. Ay, Dios mío. Tenemos un problema de identidad y lo vamos a desmenuzar porque aquí hay áreas cognitivas afectadas, pero hay áreas de la conducta afectadas ahí. Te pongo ese plato. Te pongo ese plato. Es fuerte, lo sé. Parece piedra. Pero es maná. Pero es maná. Es maná. Bueno, doctora, el escenario histórico en el que nos ha tocado vivir tiene una serie de creencias, ¿no? Pululando dentro de nosotros como iglesia, ¿no? Y como hablábamos en programas anteriores, ya no es como antes, que estaba menos fragmentado el evangelio. Ya no, está multifragmentado. Sí, claro. Porque precisamente las ideologías extraídas de la misma Biblia, ¿no? Han dado al traste, han dado como resultado que tengamos prácticas. Correcto. Dentro de... Entonces, parecería ser que no sabemos dónde estamos parados, si a la derecha, si vamos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al centro, no sé. Parecería ser que hay una distorsión total, hay una oscuridad, un oscurantismo total en el aspecto de en qué creer, por dónde dirigirme, qué debo seguir, qué no debo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es bueno aclarar un punto. ¿Dónde nace esto? No es con la iglesia que esto nace. No. En el siglo primero, no, vamos atrás. Hablemos de religión. Credo, gestación. Bueno, está bien. ¿Dónde nace, vamos a hablar. ¿dónde nace el rudimento de la religión? Vámonos a la raíz. Okay. Desde lo que Cristo viene y lucha como la vid verdadera, hasta lo que se está gestando ahora en el desorden gestacional en el cual se encuentra la iglesia de Cristo. Bueno, si históricamente nos ubicamos en el siglo II antes de Cristo, cuando vino la gran fragmentación y las grandes divisiones de los movimientos farisaicos, fariseos, esenios, más adelante los celotes, los saduceos, los herodianos posteriormente, etcétera. O sea, ya cuando Jesús entra en función en este plano, ya se encuentra con este platón, ¿no? Con esta plataforma, donde pero solamente el fariseísmo estaba dividido en 7 grupos diferentes. Recuérdate que tú tenías a los escribas. A los escribas, y a los fariseos. Exactamente. Y también tenías a los del rudimento importante, que eran los que más profundo estaban, porque dentro de estas creencias habían varias áreas. Sí, claro. Las cuales también podemos tomar como los que tienen que ver desde la historia, los historiadores. Exacto. Los ideólogos. Exacto. Los analistas. Lo que tienen que ver con la historia y contrahistoria. Y también están todas las prácticas monoteísta de la hechicería, que entran en eso también. Bueno.
Lo cierto, ahora que usted menciona esa parte, por ejemplo, yo solamente el fariseísmo, por eso dije, estaba fragmentado en habían 7 tipos de fariseos en el tiempo de Jesús. Ahora, curiosamente, en el grupo total se cree que habían alrededor de 23 movimientos políticos religiosos. Solo 23 movimientos. O sea, una fragmentación total de una población Israel en ese tiempo, probablemente de 2.5 millones de gente. Exacto. O sea, ¿cómo tantos grupos de ideologías tan distintas en el mismo siglo primero? Y Jesús, bueno, usted tocó ya una parte sensible al decir donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Cristo se proclama a él mismo como el pan. Sí. Cristo vuelve y se proclama a él mismo como el camino. Es decir, que hay una... Y la verdad. Hay una parte absoluta. Sí, un absolutismo. Que fue lo que absorbió y dijo, no. Toda fuente fuera de mí no es verdadera. Muy fuerte. Te dice que fuera de él, es lo que dice la Escritura, todo fruto no es eficaz. No. Puede que haya fruto, pero no va a ser lo mismo. Eso es lo que está pasando hoy. Las higueras. Hay muchas que aparentan ser fructíferas, pero no lo son. Ok, lo dijo. Entonces, vamos a entrar a la verdad de esto. ¿Cómo llega la iglesia de Cristo, el evangelio, el pentecostal, a caer en la cábala? Ok. ¿Cómo llegamos a caer nosotros en el judaísmo profundo, en prácticas mesiánicas, mesianismo, en prácticas de las raíces hebreas, con problemas tan graves conductuales como lo que tenemos? Yeah. Nosotros tenemos personas que tenemos que confrontar, y que yo he tenido que confrontar a la luz de la Escritura, desmantelar el nivel de pecado en el que operan, para poder detener el efecto que esto está causando al cuerpo. Sí. Porque para hacer este tipo de video, de contenido o de otro más, sí, no se puede hacer desde la experiencia del me contaron. Exacto. Tiene sino que saber. desde la cual tú has vivido, sí, tiene que saber, sí, y has confrontado. Por ejemplo, la iglesia de hoy está en el peligro más alto que hubiésemos podido experimentar en cualquier momento. ¿Cuál? ¿Por qué? Nosotros estamos bajo las doctrinas del error. Sí. El espíritu de confusión que gobierna el área cognitiva. Okay. Desde la gestación, desde la gestación del nuevo nacimiento, que no se ha podido comprender. La parte límbica a nivel cerebral del creyente, la cual se pierde en el Edén, que es la parte cognitiva. El sistema límbico tiene que ver con la parte del aprendizaje, sentimientos, emociones, la parte cognitiva, entre otras cosas. Entre lo que la doctora dice, de otro lado, para seguir su mismo... Lo que me van a ver en este video, que están en la escuela, saben de lo que científicamente estoy hablando. Claro que sí. Es profundo. No es bastante. Porque es pura ciencia. Porque usted tocó algo muy fuerte. Y yo soy quien creo, y siempre, por los estudios que he hecho, Adán, el inconsciente no existía hasta que Adán pecó. No, correcto. Porque él tenía... Ni existía hasta que Adán peca. Adán desconoce de su propio cuerpo, ¿verdad?, lo que tenía que ver con emociones de frustración, exacto, tristeza, miedo. vergüenza. Adán desconoce el sentimiento, es cierto, de la opresión. Cierto. Adán los desconoce. Porque está muy por encima de eso. Porque Adán estaba creado a imagen y semejanza, pero tenía algo. Y era que Adán y Eva son creados, puestos en el huerto con código de perfección. Exacto. Es decir, ellos desconocían la perfección que poseían. Ellos estaban alineados a nunca verse en la parte de sentir ansiedad, frustración, vergüenza, miedo, vergüenza u otras cosas, que fue lo que experimentaron, claro, después de la caída.
Yo por eso en esa parte sostengo que el Satán lo que hizo fue una mutilación. Exacto. Lo castró porque estaba muy por encima de esos sentimientos y emociones. Y de momento tú tener que venir a experimentar estos sentimientos bajos. Así es. Fue desconectarte de una manera estruendosa, ¿no? Pero por esto es que Cristo tiene que convertirse en su propia creación. Oh, yes. Sistemáticamente lo que pasó fue que Adán es creado y Cristo es nacido. Sí. Sí. Adán es creado, ¿verdad? Recibe soplo. Cristo recibe gestación, óvulo, una preparación para que venga, nazca, Sí. se produzca, crezca. Sí. Es decir, Cristo se convierte en lo mismo que Él diseñó. Ok. Para poder restaurarlo desde la naturaleza eterna, que fue la que ellos perdieron. Porque lo que se perdió en el Edén fue la eternidad. Sí, claro. Entonces, para poder Cristo organizar el desorden anatómico, fisiológico y espiritual que se crea en el Edén, Cristo tiene que gestar como el segundo Adán. Sí, claro. La segunda creación. No fue un experimento. No, por eso Pablo dice, usted tocó ya un punto clave, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, dice el texto original. Exacto. Creación, nueva creación, por eso mismo, porque la nueva creación a partir de Cristo, que es distinta, los que vienen de Cristo no se parecen a los que vienen de Adán, o no deberían, ¿no? Lo que nacen Los que nacen de él. Cristo. Yeah. Porque hablemos de esto. ¿De dónde nacemos nosotros? Estas partes son las que tienen el desastre importante en el entendimiento. Porque al momento de discipular, de preparar, Sí. de enseñar, nosotros forzamos a la persona que no ha sentido el nuevo nacimiento ni el verdadero arrepentimiento a renunciar a lo que todavía no ha nacido en él. Ok. Renuncia, entrega, haz, porque nosotros estamos desde la parte ideal, presentando ideales, no verdades. Muy fuerte eso. Entonces, mira, hay una parte, Vladi, que aquí me da duro, que es la religión monoteísta. ¿Cómo llega la iglesia a la práctica del judaísmo? Ok. El día de hoy. Nosotros tenemos un grupo de gente, rabinos, un grupo de gente. De verdad que yo estoy escandalizada. Escandalizada porque yo entiendo que los nuevos términos son buenos, yo entiendo, pero mi pregunta es, ¿cuán fehaciente es esta práctica en personas que ni siquiera han pasado por la escuela de Dios? Muy fuerte. Que no han recibido instrucción del Espíritu y que no andan en legalidad. Dios de gloria. Pero están llevando al pueblo otra vez al rudimento de la ley y a práctica simbólica de redención de pecado, no a través del perdón de la cruz, ni del arrepentimiento de cambio de mentalidad, sino que está habiendo una sustitución simbólica de actos y prácticas simbólicas de ley. ¿A qué usted se refiere? Que me hacen sentir redimido sin estar arrepentido. Ups. Acá, te ha dicho algo jodón aquí. Hay algo. Buenas. Hay un problema serio ahí. ¿Ves? ¿Ves? Es delicado. Tú no has nacido, pero tú tienes un ministerio. Sí. Pero tú no has nacido de nuevo. Sí, porque lo que normalmente motiva, por ejemplo, a esas nuevas personas que llegan a la iglesia a tener ministerios, es precisamente que ellos como que dejaron algo inconcluso en el mundo, que no llegaron a ser lo famosos que quisieron ser. Correcto. Y cuando llegan aquí adentro, entonces se encuentran un nicho, ¿verdad? Porque tienen ciertos dones o habilidades o carismas. Es así. Y entonces la iglesia de una vez le entrega, los posiciona sin haber sido procesados. Mira, la sustitución de la que te voy a hablar ahora para caer allá es la siguiente. Los 4 procesos en los que estamos hoy. Ok. El primer proceso es un sistema límbico inválido. Pero explíquele a la gente eso del sistema límbico. Sí. Sí, ¿para qué?
Por ejemplo, Tome agua, igual que yo. La capacidad del entendimiento, la capacidad cognitiva del creyente ha sido reducida. Ha sido reducida a nivel de un zombie que solo dice amén. Ay, lo dijo. Que rinde lealtad. Que tiene que estar de acuerdo con quien le dirige. Es decir, no tiene conocimiento propio. Sin ninguna autonomía de su pensamiento. Ok. Porque el sistema armático de las emociones, la cual hemos operado a nivel de la ley de la atracción, sí, donde un alma gobierna sobre otra, cuando ésta ya ha aprendido a sobrevivir con los espíritus que le gobiernan o las entidades que le gobiernan, y esta gobierna aquella que todavía está en la parte frágil y vulnerable, que puede ser fácil de persuadir. El punto número 3 es la mala práctica eclesiástica de los bebés inmaduros que hemos posicionado nosotros como líderes, pastores, entre otros, y esos bebés que nunca fueron formados pero tenían buen carisma, buena pasión, hoy han traído este desorden ¿de qué? De mala gestación en los creyentes. Oh my goodness. El número 4 nos posiciona en las filosofías e ideologías que nos separaron de la interpretación de la escritura. Ok. O sea, estamos en 4 puntos delicados. Delicado. ¿Por dónde entró esta nueva tendencia? Entró por el vacío de gente que nunca se tomó el agua. Cuando tú analizas psicológicamente a cada uno de ellos, te dicen que ellos sentían un vacío y que sentían que estaban incompletos. Ay, lo dijo. Oye bien. No lo quería decir, pero lo dijo. Yo me sentía que no estaba en la verdad. Yo sentía que no estaba en la verdad. Sí. Entonces tú dices, pero quien ha venido a Cristo, ha recibido su verdad. Claro. ¿Cómo es posible que sienta 30 años, 10 años, 15 años después que no estaba en la verdad? Entonces tú viviste una falsedad toda tu vida. Sí. Porque tenemos que analizar entonces cuál fue la verdadera razón por la que tú viniste al evangelio. Ok. Hay una separación de credo que es delicada y es la que nosotros debemos analizar. Esto está delicado, este video. Yo de verdad que estoy... Tomen agua como yo. Tomen agua para que lo puedan digerir, ¿eh? La religión monoteísta, que se basa en la Biblia y en la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel, sí, judaísmo. La revelación de Dios al pueblo de Israel. Entonces, se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Yo me pregunto, porque son cosas que yo de verdad que quiero entender. No entender, porque yo la entiendo. Desmantelar. Peor. Después de yo haber recibido a Cristo, agua de vida, pan de vida, sí, manantial en el desierto, entre otros atributos, ¿cómo es posible que nos devolvamos nosotros a vivir la ley cultural de un país? Yo quiero que entremos, y el engaño subliminal es que ellos están estando en un entendimiento alumbrado, pero con corazón entenebrecido. Entonces, yo he visto la práctica de creyentes salir de la conversión de la fe a la conversión del judaísmo. Sí, claro. A través de la imposición de mano y decirte que tú tienes que recibir una revelación más alta. Ok. Cuando tú no estás preparado ni para leer Génesis 1. ¿Tú me estás entendiendo? Mira esto. Dios mío. Mira esto. Parece piedra, pero es maná. Mira esto. La idea de esto hoy es el espíritu de error.
por la ausencia de las bases correctas en el fundamento, que va a desencadenar el engaño más alto de los últimos tiempos. ¿Cuál sería ese? Nosotros tendremos una cantidad de creyentes que saldrá del Pentecostés por ofensas no resueltas, por problemas con el credo, por heridas y por laceraciones no trabajadas a la luz de la Escritura, que se van a refugiar porque el alma está buscando dónde le conviene estar. Sí. A nivel de esta ley o de esta práctica monoteísta, lo que se nos está dando a nosotros es una confusión de credo. Por la sustitución de nombres que estamos teniendo. Antes tú decías Jesús. Ahora dice Yeshua. Y decir Jesús es pagano. Exacto. Decíamos, nosotros podemos decir Eterno, Adonai, Hashem, Elohim. Son nombres culturales, claro, con el cual Dios se reveló a Israel. Claro. Pero a nosotros se nos ha sido dado el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a analizarlo con Colosenses. La epístola de Colosenses, donde el apóstol Pablo le escribe a Colosas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me inquieta cómo Pablo, perteneciendo y siendo fariseo de fariseo, judío de judío, conociendo la ley, entre otras cosas aún más profundas, sí, menciona a Jesucristo en esta epístola de Colosenses casi 4 veces. Wow. ¿Por quién operaba Pablo? ¿Por qué Pablo no usó los rudimentos de la ley culturales de su propio pueblo? ¿Contra qué estaba Pablo luchando aquí? ¿Qué contra lo que líderes ahora van a luchar en este nuevo tiempo? Contra la ilegalidad de la invalidación del nuevo pacto. Entonces dice Pablo: siempre orando por vosotros, da gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Del judaísmo? No. ¿Del mesianismo? No. Del evangelio. Entonces, ¿el judaísmo y el evangelio es lo mismo? No, para nada. ¿Y cómo podemos nosotros ligar estas dos cosas? ¿Cómo podemos nosotros ligar estos dos credos? Se parecen. Se parecen. Recordemos que dentro del judaísmo ellos se rigen por la Biblia y la Torah. Pero su credo no tiene nada que ver en el Espíritu Santo. No. Ni en el poder de la gracia. No. Entonces yo quiero que tú me expliques, Vladimir, ahí, por qué Pablo le dice a ellos evangelio. Y dice aquí que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto que crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Muy fuerte. Ahora yo pregunto, todo el que se está devolviendo y golpeando el evangelio a causa de su problema conductual que tuvo con la fe, sí, ¿conoció la gracia? Te lo dejo ahí en plataforma. De tarea. Está fuerte, está fuerte.
Yo lo que creo es que hay muchas confusiones. Sí. Una de ellas es que nosotros, y eso pasa mucho cuando estudiamos las raíces hebreas, porque es bueno que usted sepa que en el caso, por ejemplo, de la doctora, ella sabe lo que está hablando. Yo también sé lo que estoy hablando. En el contexto de conocer las raíces hebreas del cristianismo, se ha llevado a un punto, o se llegó a un punto, de que como Jesús era judío, y evidentemente tenía que practicar todo lo que practicó como judío, eso es sentido común. Ya cuando tú te encuentras a ese Jesús, tú tienes que ahora practicar todo lo que él practicó, con la finalidad de conectarte con las prácticas que él hizo. Esa es la filosofía, tal como se ha enseñado. Pero esas filosofías que yo voy a desmentir ahora, con gente ilegal que nunca se ha arrepentido. Atención a esto. Jesús practicó tener 4 y 3 mujeres. No, para nada. Jesús practicó el divorciarse y casarse con una doncella. No, para nada. Y no casarse, ni siquiera firmar. Hacer un pacto de palabra. Jesús practicó tales niveles de lujuria. No, para nada. Jesús practicó el desorden en el cual muchos están hoy, que tiene que ver con la inmoralidad. Cierto. El Yeshua que ellos mencionan, ¿cuál fue la práctica que tuvo? No, toda la de un judío normal, es cierto. Ahora bien, el punto está cuando ya, y es donde se hace el énfasis, doctora, que lo que hemos estudiado, sabemos de la separación que hubo entre cristianismo y judaísmo, por ejemplo, y qué la provocó. Entonces yo ahora vengo, ¿verdad? Porque el cristianismo es malo, como usted lo decía, el credo, yo tengo una lucha con el credo. Y ahora es que esto lo ha provocado la mala administración eclesiástica. Ok. El desorden de la administración eclesiástica, porque todo el mundo se ha inclinado a una filosofía y no a la vid verdadera. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos personas desde la plataforma de su ego impartiendo. Otros desde las plataformas de sus ideologías personales impartiendo. Cierto. Y en el mismo evangelio hemos tenido divisiones. Por ejemplo, los extremistas, sí, claro, los del neoliberalismo. Hay unas subdivisiones muy altas a nivel interno. Y en este punto, todo el mundo está buscando una verdad. Esa es la comezón que tenemos hoy. Ciertamente es así. Por ejemplo, es incorrecto que practiquemos algunas cosas de las raíces de nuestra fe. No lo es. Porque ciertamente este evangelio tiene raíces. Claro. Raíces. Y es ahí donde nos vamos al punto original. ¿Qué es lo incorrecto en esto? De la forma que lo estamos imponiendo y de la forma que sutil y subliminalmente estamos trabajando en el cerebro de nuestros creyentes. Ok, lo dijo. No lo quería decir, pero lo dijo. Tú me corriges y me dices, no es cierto. ¿Hasta dónde estamos llegando? No, imagínate. El plan es que lo ideal o lo que se ha dado es que hemos descubierto el Jesús verdadero, supuestamente. Ya nosotros, como cristianismo, y es donde yo veo el problema, porque entonces se tiende a atacar al cristianismo de una serie de prácticas, pero que no fue el cristianismo ni siquiera que las empezó. Y yo siempre criticaba esa parte, por ejemplo, el asunto de la corrupción textual, donde se tilda al cristianismo de haber textos, los haya adulterado. Sí, pero que eso no fueron el cristianismo no fue que hizo eso primero. Ya los masoretas lo habían hecho. Es decir, los que transcribieron el texto original, el texto hebreo. O sea,
lo hicieron, transgredieron el texto, cambiaron formas, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el cristianismo muchas veces en ese afán de atacar y de destruir el cristianismo, de criticar, atacándolo por cosas que el cristianismo no fue que empezó. Y yo no le encuentro sentido a eso tampoco. Mira, yo creo fehacientemente que la parte donde más afectado hemos estado es en el entendimiento. Sí. Las interpretaciones. Por ejemplo, yo siempre soy de las que enseño que el creyente debe leer más de una versión bíblica que le traiga claridad, con diccionarios donde usted busque la raíz de esa palabra, la raíz del contexto, donde usted se vaya a la cultura, la historia, la aplicación, por qué pasó, cuál era el momento que se estaba viviendo, texto, contexto y exégesis. Pero a nosotros realmente se nos ha llevado a hacer exégesis, no exégesis. Claro, una mala interpretación. A extraer lo que conviene para la defensa de mi propio credo. Dios mío, doctora, ya el tiempo se nos está acabando, Dios mío. ¿Qué problema? El tiempo como que pasó muy rápido. Dios. Hay que seguir desmenuzando esto, doctora. Hay que seguir explicando y desentrañando todo este tema, ¿no? Totalmente. Yo lo único que puedo hacer es pedirle que usted vuelva hacia acá y que esté con nosotros una vez más, porque tenemos que abundar en esto hasta que lleguemos a las últimas consecuencias, ¿sí? Totalmente. Gracias por haber estado acá. Gracias, de verdad. Ha sido para nosotros un honor tenerla. Le prometemos una segunda parte donde hablemos de esto de manera detallada, amplia y transparente. Gracias, doctora. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.